Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. El foro número 14 dentro del Parlamento abierto previo a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputadas y de Diputados fue sobre la convencionalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica, el TEMEC contra la reforma, un debate organizado por el canal del Congreso. Vamos a verlo. No existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda la realización de un servicio público a cargo del Estado, en virtud de su relación directa con la subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar. En este contexto, se inscribe la reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador. Esta se basa en un sólido razonamiento inserto en la exposición de motivos, en una conclusión categórica y definitiva. La reforma energética del 2013 es, sin lugar a dudas, un proyecto fallido e insostenible. Proyecto fallido e insostenible, entre otras razones, porque no se garantiza la continuidad del servicio eléctrico nacional, no se preserva la seguridad ni la autosuficiencia energética, no se garantiza el abastecimiento de la electricidad a toda la población, somete a los vaivenes del mercado a un sector estratégico para la economía y la vida digna de los mexicanos, demanda crecientes transferencias de recursos públicos y propicia prácticas abusivas en el autoabasto, alienta las concentraciones monopólicas e invita y tolera el surgimiento de mercados totalmente irregulares. A lo anterior se agregan, por un lado, el peligro inminente de sufrir una catástrofe eléctrica como la que está experimentando España, debido a un sistema eléctrico privatizado y a sus consecuentes tarifas alucinantes. Y por el otro, sobre la CFE gravita la amenaza latente de su desaparición en el corto plazo. La reforma constitucional que está impulsando el presidente López Obrador es absoluta, categóricamente necesaria e impostergable, tal y como lo reconoció ya el embajador norteamericano, el señor Ken Salazar. Como quedó de manifiesto en el foro del jueves pasado, la iniciativa presidencial está vigorosamente alineada a los principios vertebrales de la corriente del constitucionalismo social surgida a partir de la promulgación de nuestra Constitución de 1917. Es preciso decir ahora que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el llamado TEMEC. En efecto, en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas, se establece que, comillas, México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna, comillas. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TEMEC. Esta exclusión
anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del tratado comercial y, no obstante esta circunstancia, debo recalcar que de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta, como se ha venido propagando en medios de comunicación. Primeramente, por expropiación directa, en el TEMEC se entiende la transferencia formal del título o derecho de propiedad. El gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre las plantas de generación. Como se ha dicho, a las empresas no se les va a quitar un solo tornillo. Contrario a lo que se dice en esta mesa de trabajo, que el tema de los energéticos no forma parte ni del capítulo 8º ni de ninguno de los capítulos del TEMEC. La prioridad debe ser garantizar que en México las nuevas generaciones tengan electricidad confiable, barata y sobre todo limpia. Actualmente, 1 de cada 3 pesos de inversión extranjera en el sector energético viene de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas claras. Por esta razón, lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TEMEC. ¿Por qué afectaría la inversión? Pues esta iniciativa es la más reciente de varias acciones encaminadas a proteger a las empresas energéticas estatales en detrimento de las privadas y de la libre competencia del mercado. La reforma cancela, antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieron inversiones muy importantes. Esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes. En paralelo, impactaría la producción industrial porque en lugar de comprar electricidad en un mercado abierto, habría un jugador con ventaja que además sería el mismo que ponga las reglas del juego. ¿Por qué compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro? Pues primero, porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35% de energías limpias para el 2024, para lo cual ya vamos tarde. Y segundo, porque cada vez vamos a necesitar más energías limpias y por ende más inversión para generarlas. Por ejemplo, las grandes empresas americanas tienen compromisos climáticos tan serios como poder llegar a operar con el 80 o el 100% de energías limpias en la siguiente década. Esto quiere decir que si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país. La industria depende de la electricidad y el empleo depende de la industria. Las empresas necesitan contar con un abasto seguro y oportuno para operar, pero también para responder a la demanda de las cadenas de suministro, en especial las que tenemos con los Estados Unidos, de las que dependen millones de pymes y que hoy son la clave para apalancar la recuperación económica de México al desarrollo integrado con Norteamérica. Señores, si no podemos ser proveedores confiables para nuestros socios, dejaremos pasar la oportunidad de atraer a México nuevas inversiones, incluidas aquellas de Asia, infraestructura, tecnologías y, por supuesto, empleos. ¿Por qué esta reforma contraviene el TEMEC? Con la renegociación del tratado que la actual administración logró concretar en el 2019, no solo ratificamos un modelo de libre comercio, sino que además sumamos energía y sustentabilidad como pilares de la visión regional que compartimos con Estados Unidos y con Canadá. Paradójicamente, esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores
y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el TEMEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes. Lo anterior explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos, tanto del gobierno como de la industria de los Estados Unidos, que han denunciado los riesgos de esta iniciativa. Resultado de estas preocupaciones es que durante su visita a México, la secretaria de Energía de Estados Unidos reiteró que la reforma dificultaría los esfuerzos conjuntos en sostenibilidad, pero que si mantenemos y mejoramos mercados energéticos abiertos y competitivos, México puede llegar a ser un líder en energías limpias, crear millones de empleos bien remunerados y una industria de exportación regional. Yo creo que el TEMEC ha demostrado ser la mejor herramienta para atraer nuevas inversiones, desde luego empleos y oportunidades. Pensemos que en México hay 2 millones de jóvenes que cada año salen al mercado laboral. En este sentido, yo coincido con el licenciado Jiménez Vázquez en que el derecho no tiene por qué ser estático y que por el contrario tenemos el reto de adaptarnos a la realidad y a las oportunidades que se nos presentan y los retos que se nos presentan hacia futuro. Pero con eso en mente creo que es muy importante entender el costo de decisiones tan serias como la que implica no cumplir con nuestros compromisos comerciales con los Estados Unidos y Canadá puntualmente. Y en el ánimo de lo que tú decías de cómo ayudamos a los legisladores con la gran responsabilidad que tienen de pronunciarse respecto a esta iniciativa, pues yo pondría en la mesa 2 temas. Uno lo mencionaba Ken, hablar de cambios no retroactivos, que es un principio fundamental del derecho, sino prospectivos, idealmente que estén alineados con los compromisos internacionales de México. Y otro punto que me parecería relevante es escuchar cuál es la interpretación de las autoridades de Estados Unidos y de Canadá y de los expertos, que finalmente pues van a ser nuestras contrapartes. Una breve pausa y seguimos revisando lo que ha pasado en los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias nuevamente por su sintonía. Estos son los puntos a destacar sobre la discusión de la convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica. Como se ha establecido en el capítulo 8 del TEMEC, se reservó su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. En ese entendido, les comparto algunos planteamientos sobre las razones por las que se estima que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del TEMEC. El TEMEC es un tratado internacional que contiene un capítulo específico dedicado a la protección de las inversiones. Ahí encontramos diversos estándares de protección, así como las reglas del mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre los inversionistas extranjeros y el Estado. Son particularmente relevantes 3 estándares o principios: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato. Estos estándares existen para evitar que los países adopten medidas que sean discriminatorias y causen daños sustanciales a las inversiones extranjeras. En otras palabras, si el trato otorgado por el Estado mexicano a alguna inversión o a algún inversionista se ajusta a estos 3 estándares, entonces las medidas son compatibles con el TEMEC. El primer principio, el trato de nación más favorecida, se encuentra en el artículo 14.5 del TEMEC y establece que el país otorgará a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el trato que otorga, en circunstancias similares, a otros inversionistas extranjeros en lo referente al manejo de su inversión. En este sentido, se requiere una comparación entre el trato que se les da a los inversionistas de un país con respecto a los inversionistas de otro país. Al pasar la reforma a través de este filtro, se aprecia que no tiene efectos discriminatorios, ni favorece a inversiones de un país en particular, por lo que los inversionistas están en las mismas circunstancias para generar electricidad en el sector independientemente de su nacionalidad. La generación de energía eléctrica por parte del sector privado continuará liberalizado en un 46%, que permite que compitan entre sí inversionistas de cualquier nacionalidad. El segundo principio de trato nacional, contenido en el artículo 14.4 del TEMEC, establece que el país otorgará
a las inversiones y a los inversionistas un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referente al manejo de su inversión. Esta obligación entraña una comparación del trato otorgado ya no entre extranjeros, sino entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas mexicanos que estén en circunstancias similares. En este sentido, los términos en los que está planteada la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales no violan el principio de trato nacional. Por ejemplo, el nuevo párrafo 7 del artículo 28 constitucional establece que se garantiza que CFE participe al menos en el 54% de la generación de energía eléctrica del país y el sector privado participe hasta en el 46%. Esta disposición no se establece en términos que brinde un trato menos favorable a los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los inversionistas privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46% disponible a la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico que privilegia los principios de continuidad y seguridad en el sistema eléctrico nacional. Distinto fuera que la norma privilegiara a los inversionistas nacionales en detrimento de las oportunidades de los inversionistas extranjeros, que la inversión extranjera tuviera condiciones desventajosas para establecerse y permanecer en territorio nacional en comparación con la inversión mexicana, o tuviera que cumplir requisitos adicionales. La norma, por tanto, no distingue entre nacionales y extranjeros, sino entre la generación garantizada por el Estado y la generación privada. La razón de esto obedece a la expresión de la facultad regulatoria del Estado, que está expresamente reconocida en el TEMEC, para perseguir objetivos legítimos de bienestar público, entre los que se encuentra la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. El tercer principio, el nivel mínimo de trato, establecido en el artículo 14.6 del TEMEC, establece que el país otorgará a las inversiones un trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo. Algunos temas que aborda este estándar son el respeto a la garantía al debido proceso, que no se niegue el acceso a la justicia y que exista transparencia. El propio tratado a este respecto aclara que el simple hecho de que un país tome u omita tomar una acción que pudiera ser incompatible con las expectativas del inversionista no constituye una violación a este tratado, incluso si como resultado de ello hay una pérdida o daño a la inversión. De esta manera, existe un balance entre las expectativas legítimas de los inversionistas y la facultad regulatoria del Estado, por lo que no es suficiente que se aleguen que se tomaron medidas contrarias a las expectativas legítimas de los inversionistas y se causaron daños para reclamar una violación al tratado, porque el TEMEC reconoce expresamente que estos escenarios pueden ser compatibles con el trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras. En conclusión, para verificar la compatibilidad de la reforma del TEMEC, se deben evaluar el trato que se les otorgará a los inversionistas de aprobarse la reforma, el cual podemos decir que en primera instancia no distinguirá entre inversionistas de distintas nacionalidades, en segunda será igual que el que se otorga a los inversionistas mexicanos que están en circunstancias similares, y en tercera instancia se hará de acuerdo a los principios de trato justo y equitativo del derecho internacional. Es decir, la reforma no viola el principio de nación más favorecida, no viola el principio de trato nacional y no viola el principio de nivel mínimo de trato. Hablemos brevemente del TEMEC. Su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, cambió el perfil económico y productivo de México. Nos convirtió en la octava potencia exportadora a nivel mundial y nos permitió ser un sitio atractivo a la inversión extranjera directa, que en algunos años llegamos a atraer hasta 35,000 millones de dólares de inversión extranjera, cuando antes de la entrada en vigor del TELECAN atraíamos menos de 2,000 millones. 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. De manera bilateral, el comercio entre México y Estados Unidos representa 600,000 millones de dólares. Es por ello que la administración del presidente López Obrador participó activamente y concluyó la negociación del TEMEC, y posteriormente un Senado con mayoría de Morena aprobó el TEMEC de manera arrolladora. Pasemos a la siguiente, por favor. Me gustaría hablar de las disposiciones específicas que vienen en el TEMEC en materia de energía. Se ha manejado mucho esta idea de que hay una exclusión por el hecho de que hay un capítulo 8 que señala
que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México tiene el derecho soberano de modificar su constitución. Esto es un hecho enunciativo, es decir, esto es lo que se está plasmando en nuestra Constitución, pero de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el tratado a través de cambios constitucionales. ¿Qué es lo que sucede? Cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos tienen que ser compatibles con los compromisos del tratado. Entonces no podemos tomar el capítulo 8, que tiene que ver, por cierto, en particular y específicamente con hidrocarburos, y argumentar que eso nos da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que tenemos en diversos capítulos del tratado. El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico. Lo hace a través del capítulo 14 en materia de inversión. Solo se permiten excepciones al cumplimiento con lo que está plasmado en el tratado si en el acuerdo en sí se establecieron reservas específicas, reservas llamadas medidas disconformes, donde se hace una excepción a la aplicación del tratado. Si México no solicitó excepciones específicas adicionales a las que vienen en el tratado, entonces no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en actividades productivas en el sector eléctrico. Hay reglas también en el tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y sobre todo no discriminación a favor de los monopolios estatales. Hay un nivel mínimo de acceso que negociamos con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá en materia del sector energético, que es proporcionarles el acceso que tienen nuestros socios del Acuerdo Transpacífico y del nuevo acuerdo con la Unión Europea. Como está estructurado el tratado, el sector energético puede seguir abriéndose en el futuro si decidimos de manera soberana hacerlo unilateralmente. Y esa nueva apertura se incorporaría en el tratado. Pero lo que no puedes hacer es retroceder. Es decir, echar para atrás este nivel mínimo de acceso que se da. Si se hace, y lo puede hacer de manera soberana el país, sería sujeto a solución de disputas dentro del tratado, del Acuerdo Transpacífico también y del Acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, estos son algunos de los ejemplos a continuación que quisiera enseñar, de donde hay un alto riesgo de que la reforma propuesta contravenga los compromisos de México. Esta no es una lista exhaustiva, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ampliación del alcance de exclusividad del Estado y darle el control a la CFE en su totalidad del sector eléctrico, se reduce con esta regla que se establecería de que CFE produciría al menos el 54% de la energía en nuestro país, se acota el mercado, se acota el espacio para que operen el sector privado. Esto afecta las condiciones de inversión a través de las cuales decidieron invertir en nuestro país, establece condiciones de discriminación a favor del monopolio del Estado. Básicamente lo que hace es CFE absorbería a los reguladores estatales que operan de manera independiente y se convertiría CFE entonces en juez y parte. Cancelas los permisos de generación existentes, cambias los criterios de despacho eléctrico a cargo de CFE para que ya no operen con base en criterios económicos, donde entra primero la energía más barata. Eso también es un cambio a las condiciones de inversión y una afectación por parte de una discriminación hacia la empresa del Estado. Y la cancelación de certificados de energías limpias, además de crear una serie de desincentivos muy importantes que afectan la inversión en energía limpia, afectan nuestra capacidad de cumplir con los compromisos en materia de medio ambiente. Asimismo, no se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica, y no lo está. Básicamente, México tiene la posibilidad soberana de modificar su constitución, pero esto conlleva costos muy importantes si es que al hacer esos cambios se viola el TEMEC. Y el TEMEC es un instrumento fundamental para nuestra economía. Gracias por su compañía. Esperamos que con esto haya entendido la relación entre el TEMEC y la reforma eléctrica. Nos vemos en la próxima.